Bueno, vamos a empezar. Primero agradecerles a todos por estar en el día de hoy acá en Federación. Un poco explicarle esta nueva iniciativa que estamos teniendo los 4 clubes a través de la firma de Eucanúa, que ahora va a hablar Florencia Baguiar de Eucanúa. Nació la iniciativa de los 4 clubes esponsoreados en este momento por Eucanúa, que es el Boyero, el Caniche, el Labrador y el Schnauzer, unirnos para dar charlas con determinados profesionales sobre temas de interés que tenemos todos los clubes en forma general y en lo particular con cada una de las razas. Para hacer prolija las charlas, la dinámica de esta charla va a ser, empezamos ya, hasta las 20 horas. A las 20 horas va a haber un break de 15 minutos, luego va a haber 15 minutos en el final de exposición del disertante. Final de exposición. Perdón, fin de la exposición, no de la exposición. Y luego la última media hora se va a utilizar para preguntas. Por lo cual cada uno anótese las preguntas, pero a fin de que sea eficiente la charla, la idea es tener media hora al final del bloque para todas las preguntas, así evitamos interrupciones en el medio. Próximamente tenemos una charla ya confirmada, que es el 5, creo, de noviembre, es el primer martes de noviembre, que va a ser, el tema va a ser sobre primeros auxilios. No recuerdo cuál es el nombre del profesional que la va a dictar, si vos te acordás, Marita. Bueno, ¿querés vos hablar un poco de Eucanúa y después presentamos? Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Florencia Baguiar, soy médica veterinaria y soy la responsable del canal de criadores de Eucanúa. Como les decía Alejandro, un poco a lo que apuntamos con este tipo de seminarios o de cursos de capacitación es a contribuir desde la marca en lo que es la formación de ustedes como criadores, con el objetivo de mejorar cada día lo que se hace en la cinofilia, ¿sí? En este caso, Marina Snikovsky, que es la disertante que van a disfrutar hoy, porque la verdad es que Marina sabe un montón y es súper interesante. Ella forma parte de un equipo de veterinarios, que son los embajadores profesionales de Eucanúa. Nosotros buscamos desde Eucanúa nuclear a 10 veterinarios que son referentes en diferentes especialidades, y la idea es poder ir con la temática que ellos trabajan a diferentes foros para compartir todo lo que ellos saben. Marina forma parte de ese equipo, también está la doctora Florencia de Petris, que es parte de la comisión directiva del Club del Labrador. Así que bueno, básicamente lo que me parece importante que sepan es esto, ¿no? La apuesta de la marca a seguir trayéndoles conocimientos e información que creemos que apuntan a mejorar día a día la calidad de la crianza profesional de perros. Así que bueno, que lo disfruten. Bueno, para antes de dar la bienvenida a Marina Snikovsky, vamos a referenciar un poco. El currículum, como verán, es un poco extenso, por lo cual cuando terminemos de leerlo, terminó la charla, por lo cual vamos a leer muy escuetamente. Es veterinaria con diploma de honor por mejor promedio en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la UBA en el año 2004. Diplomada en Medicina Interna de Caninos y Felinos en la Universidad de las Américas en el año 2007. Diplomada en Etología Clínica por el Colegio Latinoamericano de Etología Veterinaria en el 2012. Especialista en Etología por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios en el 2016. Y doctora en Ciencias Veterinarias, área Biología Celular y Molecular, disciplina Neurociencias, calificación sobresaliente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 2013. Bueno, los dejo con Marina y ya a disfrutarlo. Bueno, gracias. ¿Se escucha si yo hablo así sin micrófono? ¿Sí? Porque lo prefiero. ¿Se escucha poco? ¿Y si hablo así? ¿Un poco mejor? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En principio a los clubes de Boyero, de Labrador, de Schnauzer y de Caniche, que de alguna forma abarcan más o menos todas las tallas, así que estaríamos ahí abarcando un poquito a la mayoría de los caninos. A Eucanúa, por supuesto, por hacer posible esta convocatoria, y principalmente a ustedes por venir, por haber venido. Espero que les interese. La verdad es que yo estoy muy contenta de poder estar acá hoy y compartir un poco de mis inquietudes y en aquellas cosas que me estuve especializando en los últimos años, y me parece que es muy importante que los veterinarios y los criadores trabajemos realmente en forma mancomunada, en conjunto,
olvidándonos de que algunas veces ocurren algunas asperezas o diferencias. La verdad es que todos deberíamos trabajar por lo mismo, porque de hecho trabajamos en los mismos sujetos, con lo cual la lógica es trabajar en conjunto. Así que hoy les voy a presentar, el tema de impronta y socialización en el criadero. Como van a ver a lo largo de esta charla, estos dos procesos, el de impronta y el de socialización, son extremadamente importantes en la vida de un cachorro, cualquiera sea su raza, también para los mestizos, por supuesto, y de hecho también para otras especies animales domésticas como el felino. Y gran parte de estos procesos ocurren durante el tiempo que el cachorro está en el criadero. Por eso me parece tan relevante que ustedes se lleven hoy estos conocimientos y por supuesto ahonden más si les interesa en la bibliografía sobre estas dos situaciones tan importantes que, repito, pasan casi con exclusividad o gran parte con ustedes en los criaderos. Entonces, para recordar un poquito el desarrollo comportamental de los caninos, lo podemos subdividir en forma meramente pedagógica y didáctica, porque esto es un continuo a lo largo del desarrollo, pero podemos dividirlo en estas etapas. Una etapa prenatal, que ocurre dentro del útero de la madre, y se considera el último tercio de la gestación. Después vamos a hablar de por qué este último tercio es importante. La etapa neonatal, desde que el cachorrito nace hasta la segunda semana de vida. La etapa de transición, segunda y tercera semana de vida. La etapa de socialización, que va, según el consenso en la literatura hoy en día, entre la tercera y la 12ª semana, es decir, hasta los 3 meses. Y la etapa juvenil, que digamos que a partir de los 3 meses y medio, hasta llegar a la adultez. Entonces, en realidad, cachorro es hasta más o menos los 3 meses y medio. A partir de ahí no es más cachorro. Eso ya es, me parece, desmitificar un poco esto de, no, porque tengo un cachorro de 1 año y medio, ese no es cachorro. Para ninguna raza. A lo sumo, para una raza gigante puede estar alejándose de su periodo juvenil y entrando en la adultez temprana, digamos. Pero si se fijan, por supuesto el periodo prenatal, todo ocurre en el criadero, neonatal y de transición también, y de socialización, y hasta un 60% del periodo de socialización ocurre también en el criadero. Entonces, por eso recalco que es tan importante que ustedes conozcan muy bien estos procesos y sobre todo la intervención que podemos tener durante esas situaciones o estas etapas tan especiales. ¿Qué ocurre en la etapa prenatal y particularmente en este último tercio de la gestación? En los cachorritos que se están formando, en esos fetos, se van a formar las conexiones neuronales, la sinapsis. Y las conexiones que no se forman en esta etapa no se van a formar después, con lo cual es muy importante que se respete el desarrollo normal dentro del útero. Y esto depende, entre otras cosas, de la nutrición de la madre, no solo de la nutrición alimenticia, también de la nutrición ambiental, digamos, y de estímulos. Y justamente por esto es que esta etapa es tan sensible al estrés maternal. Esto ocurre en otras especies también, de hecho en la especie humana está muy estudiado el estrés maternal y cómo afecta a los individuos que se están gestando, sobre todo cómo los afecta en la vida adulta. Es decir, es en el adulto donde se han hecho los estudios y animales adultos que cuando se estaban gestando su madre sufrió un estrés importante o prolongado, pueden tener problemas de comportamiento en el futuro. En este último periodo se inicia el sentido táctil en los fetos que se están desarrollando. Los otros sentidos todavía no están funcionales, podemos ir viendo cuándo empiezan a ser funcionales otros sentidos, pero el sentido del tacto empieza en este momento, durante la gestación, adentro del útero. Y es por eso que la palpación del vientre gestante permite que los fetos que se están formando sientan esa palpación, sientan táctilmente, sientan ese contacto. Y por lo tanto, palpar frecuentemente el vientre de una madre que está gestando, de una futura madre, una perra gestante, va a generar cachorros que van a ser más tolerantes al contacto físico, ¿sí? Van a soportar mejor el contacto de los humanos. Esto no significa que hay que masajear fuertemente, sino acariciar o con
no más presión que la que hace el transductor de ecografía, que seguramente ustedes están familiarizados, no más presión que esa, o sea, una palpación suave que llegue al útero, digamos, pero no apretar, ¿no? Bien, porque eso, por supuesto, va a ser contraproducente. Pero fíjense qué importante y qué fácil, porque es hacerle mimos, en definitiva, a esa madre gestante en la panza. Y además, si es una perra dócil, que adopta fácilmente la posición de supina, digamos, la panza para arriba, es fácil también hacerlo. Luego del nacimiento comienza la etapa obviamente neonatal, donde esos cachorritos son muy inmaduros, como ustedes saben, nacen sin terminar de desarrollarse y terminan de desarrollarse afuera del útero materno. Son inmaduros desde el punto de vista motor, por eso todavía no pueden caminar, les falta terminar de mielinizar los nervios, por eso todavía no pueden caminar solos, pero además son inmaduros desde el punto de vista sensorial, no ven ni escuchan, están cerrados los conductos auditivos y cerrados los ojos. Entonces, durante esta etapa los cachorritos apenas hacen algunas cosas muy primitivas como comer, ¿no? Mamar en realidad, reptar hacia la madre, se guían exclusivamente por el olfato y por el tacto, el olfato es funcional desde que nacen, y vocalizar, hacer algunos quejidos de llamado a la madre cuando quedan alejados del nido o cuando les baja la temperatura corporal. Aquí también la palpación periódica de estos neonatos es favorable para que sean más tolerantes y más adaptables en general a todo lo que tiene que ver con contacto físico. Nuevamente, caricias, tomarlo con la mano, no apretujarlo, ¿no? Se entiende. Bien, tengo algún video para mostrarles que sé que está muy oscuro, pero está filmado dentro del nido de la madre, con lo cual está oscuro per se. No sé si se llega a ver, aunque sean unas sombras que se mueven, porque en definitiva no hacen mucho más los neonatos que estos movimientos como de reptar. Bueno, ustedes lo conocen bien, saben qué es lo que ocurre o qué es lo que logran hacer los cachorritos en esta etapa. Entonces, esto como para ilustrar. Bien. Luego viene la etapa de transición. La etapa de transición comienza a partir de la segunda semana y termina en la tercera. O sea, es muy breve, dura solamente 15 días y se toma como parámetros de cuándo comienza y cuándo termina desde la apertura de los ojos hasta la apertura de los oídos. En realidad es que el oído es funcional. La apertura de los ojos es visible, la apertura del conducto auditivo también, y que sea funcional el oído depende del cachorro y por supuesto de que tenga normal el sentido de la audición, ¿no? También por supuesto la apertura de los ojos no es exactamente en la misma fecha en todos los cachorros, eso ustedes lo saben, hay una variabilidad, pero en general, en promedio, es alrededor de los 15 días, 10, 17, bien. Entonces, en esta etapa de transición ocurren varias cosas importantes, sobre todo los cachorritos a esta edad empiezan a explorar su ambiente, explorar el nido, explorar lo que hay alrededor. Pero el tipo de exploración se llama exploración en estrella. Se alejan un poquitito de la madre y vuelven enseguida a la madre. Se alejan otro poquitito para otro lado y vuelven enseguida al nido, a la madre y a los hermanitos. No se van a alejar y seguir caminando, igual caminando es caminando trastabillando a esta edad, pero comienzan a explorar y comienzan a jugar. Sobre todo comienza el juego solitario, por ahí juegan con su cola o juegan con un objeto si encontraran, y también algo de juego social con sus hermanitos, pero que se vuelve mucho más importante en una etapa posterior. Bien. En esta etapa también empieza el control de esfínteres. Como ustedes sabrán, en la primera etapa el neonato no controla voluntariamente sus esfínteres y necesita que la madre estimule el reflejo anogenital para poder eliminar. Así es como si hay un cachorrito que no está siendo cuidado por la madre, requiere que en forma artificial estimulemos ese mismo reflejo. Ya a partir de esta edad controlan los esfínteres neurológicamente, no significa conscientemente, ¿sí? Claramente hacen por todos lados. Y la madre todavía a esta edad se come las deyecciones, sobre todo la materia fecal, que es normal en esta etapa. La coprofagia, o sea, comerse la materia fecal del cachorro es normal. En otras etapas de la vida no. La coprofagia no es normal si no es madre de cachorro o el cachorrito en esta edad, pero no mucho más.
Bien, y ocurren dos situaciones muy importantes, una de las cuales es parte del título de esta charla, que es el proceso de impronta y el apego del cachorro hacia la madre. El apego de la madre hacia el cachorro ocurre en el momento del parto. En el nacimiento se despierta lo que llamamos comúnmente el instinto maternal, a excepción de que haya un trastorno de la conducta maternal, que quedará para otra charla si les interesa el tema. Entonces, vamos a hablar un poquito de impronta. Impronta es una traducción no demasiado feliz del término imprinting. A mí no me gustan los anglicismos, entonces prefiero decirle impronta. Se lo llama también huella o troquelado, y es un proceso que fue descrito, es un proceso biológico que ocurre en todas las especies. Fue descrito por Konrad Lorenz, un etólogo que ganó un premio Nobel, compartido con otros dos etólogos, entre otras cosas por describir este proceso tan importante, que es un aprendizaje, pero con un gran componente instintivo, innato. O sea, el animal va a aprender algo, pero sobre una base que trae desde el vientre materno, que trae genéticamente. Es a partir de la impronta que el animal aprende a reconocer y también a aproximarse, a acercarse y a seguir al primer objeto, llamémoslo, que sea lo suficientemente grande, que le esté próximo en el momento que ocurre la impronta y que tenga determinada morfología y que se mueva, ¿sí? Con lo cual, depende de qué objeto o individuo tenga grande, próximo, con determinada morfología y que se mueva, ese cachorrito se va a improntar con un perro o con lo que haya que se parece a esto que dijimos, ¿sí? Konrad Lorenz hizo un experimento en realidad con gansos. Las aves se improntan en el momento en que salen del cascarón. Es en unos minutos que ocurre la impronta, diferente del perro que ocurre recién en la etapa de transición, muchísimo más tarde, como ocurre en muchos mamíferos. Y el experimento que hizo Konrad Lorenz, que lo volvió famoso, es que hizo que se impronten con él los gansitos que salían del nido. No estaba la madre, él era el único objeto grande, cercano, en movimiento, y los gansos lo seguían a él como si fuera la madre, ¿sí? De hecho, ahí está en el agua, se lo llevó a nadar a sus hijastros, digamos. Entonces, en esta etapa de transición puede ocurrir la impronta porque los perros abren los ojos. Si no, no habría forma de que puedan ver y aproximarse a ese objeto grande y demás. Entonces se empiezan a guiar por estímulos visuales, por lo que empiezan a ver. Entonces, logran fijar la imagen de lo que esté adelante de ellos como adulto, digamos, como figura de su propia especie. Y la toman como objeto de referencia y la siguen. Por eso el cachorrito sigue habitualmente a su madre. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante la correcta impronta y por qué hablamos de la impronta el día de hoy? Que el animal reconozca su propia especie. Si se improntó con su propia especie, entonces va a reconocer a perros como perros, o se va a reconocer a sí mismo como esa especie con la cual se improntó. Existe lo que se llama una impronta filial, donde reconoce a la madre, y por supuesto eso es importante porque es su fuente de alimento, su fuente de protección. Pero también es importante la impronta sexual. A partir de improntarse con esa especie, que en este caso sería con su propia especie, el perro, fija la imagen de cómo es una figura adulta que el día de mañana va a ser el objeto referencial para buscar pareja sexual. Entonces, imagínense qué importante es que la impronta sea apropiada, tanto desde el punto de vista filial, para poder alimentarse y para poder recibir protección, y desde el punto de vista sexual, para el día de mañana poder reproducirse, cuando sea puber. Y también les dije que en esta etapa ocurre o comienza el apego de la cría hacia la madre. La cría entonces adquiere un rol activo en seguir, en reconocer a su madre, y se acerca, trata de estar siempre próxima, tanto a la madre como a los hermanos y al nido, ¿no? Cuando digo nido me refiero a donde haya parido esa perra. No necesariamente tiene la figura y la estructura ideal que uno a veces desearía, que es una paridera, digamos. Bien, vamos a ver en este video. Acá tienen cachorritos en etapa de transición, que si se fijan caminan bastante torpemente porque recién están terminando de mielinizarse sus estructuras neurológicas periféricas. Y estos cachorritos, mestizos en este caso, eran los videos que yo tenía,
se tratan en general de acercar a su madre. Por ahí van a ver que alguno se aleja un poquitito y después enseguida vuelve, la buscan. ¿Sí? La huelen, la ven, por supuesto. La madre también colabora, ¿no? Los arrea hacia el nido y hacia ella. Si es que es una buena madre y tiene buena conducta materna. Entonces fíjense que no solo la busca, acá hay un poquito de juego social de ese cachorrito que se llama Gaspar, con Frida. Lo busca, le pide. También le está lamiendo. Probablemente está vocalizando en este momento, algún gemidito para llamarla. Bueno, entonces esto sería un ejemplo de etapa de transición. ¿Qué ocurre en la situación de un cachorro huérfano? Que se haya muerto la madre, por ejemplo, y que requiera una crianza artificial. La crianza artificial en esta etapa, en la etapa anterior neonatal, no importa, digamos, mientras se le brinde suficiente nutrición y apropiada y se estimula el reflejo de eliminación, el cachorrito va bárbaro. Ahora, en esta etapa, el cachorro se va a improntar con su cuidador. Y a veces su cuidador no necesariamente es un perro. Este sería un caso de una impronta que se llama heteroespecífica, o sea, con otra especie, con una gata que estuvo amamantando un cachorrito. Cosa que puede ocurrir, de hecho en la naturaleza también ocurre y a veces también se utiliza como herramienta, no sé, en zoológicos y demás, por eso hay miles de videitos que andan dando vuelta de animales criados por otras especies, ¿no? Ahora, si falla el reconocimiento de su propia especie, porque este cachorrito va a reconocer al gato como su propia especie, va a ser primero una impronta filial y por lo tanto la va a seguir a esta gata y se va a alimentar de los pezones de esta gata, siempre que la gata lo deje, obviamente, pero además va a fallar la impronta sexual, por lo tanto va a ser imposible que se reproduzca, ¿verdad? Esto a veces también pasa en una impronta heteroespecífica con el ser humano. Y de hecho, perras hembra que se improntaron en forma heteroespecífica con el ser humano no se dejan montar por un perro. Y perros machos que se improntaron en forma heteroespecífica con una persona, con un humano, no intentan la monta con una hembra, la intentan con seres humanos. En general no lo logran, ¿no? Bueno, pero es bastante molesto. Y sobre todo, en el caso de pensar en animales reproductores, es gravísimo que haya un problema de impronta heteroespecífica y que haya fallado la impronta sexual. Porque no se van a poder reproducir en forma natural. Va a haber que hacer inseminación artificial, problemática, porque la perra hembra no se va a dejar, va a haber que agarrarla, sujetarla. Bueno, entonces esto está bueno prevenirlo. Entonces, ¿qué ocurre en el criadero o qué podemos hacer en el criadero para, digamos, facilitar o garantizar una buena impronta? Como necesitamos que el perro reconozca su propia especie, basta con que ese cachorrito en la etapa de transición tenga contacto con otros caninos. No importa si no es su mamá. No es necesario que sea la madre. Si nosotros logramos darle a ese cachorro nutrición apropiada, inmunidad apropiada y protección, digamos, basta con que tenga contacto con otros caninos adultos, con figuras que son de su propia especie, para que logre la impronta, sobre todo la sexual, que es la que más nos puede interesar en este caso, apropiada. Entonces, tanto en cachorritos huérfanos como que tienen madre, pero su madre no tiene un buen comportamiento maternal, que de nuevo, mensaje subliminal, próxima charla, que podemos organizar en algún momento, cuando la madre es negligente, o sea, no cuida correctamente a los cachorros, o si la madre no tiene suficiente leche y requiere una ayuda o una crianza artificial, pero basta con que le brindemos ese cachorrito en esta etapa, bueno, podría ser una opción que lo adopte otra perra que está en lactación. Esto es posible, es muy utilizado, por supuesto, la otra perra lo tiene que aceptar y por lo tanto tiene que estar en una etapa bastante temprana de su lactación. Es raro que una perra que tiene cachorritos que ya están, no sé, de 3, 4 semanas, acepte cachorritos ajenos, pero una perra relativamente recién parida es mucho más probable. Entonces, esto por supuesto es relativamente fácil porque tiene una madre adoptiva y se impronta perfectamente con su especie.
Y si hacemos una crianza netamente artificial, necesitamos que tenga contacto con otros perros. Otros perros que pueden ser adultos, siempre que sean sanos, por supuesto, porque en esta etapa este cachorrito todavía no tiene la inmunidad del todo desarrollada, ¿sí? Si recibió por lo menos de su madre el calostro, ahí tenemos por lo menos avanzado parte de su protección, digamos. Pero con otros cachorros, con juveniles, también puede tener contacto, si es que hay disponibles en el criadero, de otras hembras, otras camadas, digamos. Entonces, una vez que logramos una buena impronta, sea natural o sea ayudada, digamos, artificial podemos llamarla, pero siempre que sea con su propia especie, vamos a poder transitar la etapa de socialización, que como les comentaba antes, comienza en la tercera semana de vida y hasta más o menos la semana 12. No solamente ocurre la socialización propiamente dicha, de la cual vamos a charlar un poquito, sino también el cachorro en esta etapa produce su exploración del ambiente máxima, es decir, se aleja realmente del nido y a veces, si se desorienta, puede no poder volver, digamos. O sea que hay que tener cuidado porque no se pierdan si estamos hablando de un espacio abierto, ¿no? También el juego social es máximo, con sus hermanos sobre todo, o con quien esté disponible, podría ser también con personas. Se inician las relaciones jerárquicas, las relaciones de dominancia, sumisión, se inician en esta etapa, también vamos a charlar de esto. Comienza también, y esto es extremadamente importante, lo que se llaman los autocontroles. Ese cachorrito va a aprender a controlarse a sí mismo, fundamentalmente a controlar la presión que hace con sus dientes cuando mordisquea. Y esto lo aprende, después lo vamos a ver parte parecido en uno de los videos, pero lo aprende fundamentalmente cuando, por jugar con sus hermanitos o con el cachorro que esté disponible o con su madre, los cachorritos gimen de dolor, los muerde. Y entonces la madre interviene disciplinando, digamos, al cachorro mordedor, en general lo agarra de la cabeza o del lomo y le baja la cabeza al piso o lo acuesta, digamos, lo pone panza arriba. Entonces, de esta forma el cachorrito aprende a no morder fuerte. Probablemente ligue como mínimo un gruñido. También va a recibir algún gruñido cuando, más cerca de los 30 días de edad, intente acercarse al alimento de la madre o de otros adultos. ¿Sí? Entonces también esto parte tiene que ver con relaciones jerárquicas y parte con autocontroles, que esto es muy importante, sobre todo cuando no ocurre en forma apropiada, tenemos problemas a posteriori. También va a aprender en esta etapa este cachorro lo que se llaman los rituales de especie, los rituales especie específicos, es decir, qué posturas corporales significan cada cosa. Así como los niños en determinado momento aprenden a hablar, a comunicarse, también los perros aprenden a comunicarse y esta es la etapa donde empieza a ocurrir. Si en esta etapa no se adquieren los rituales de especie, porque el cachorrito no tiene contacto con perros, por ejemplo, no va a adquirir la forma de comunicarse en forma apropiada y va a tener problemas después, cuando sea juvenil o adulto, con otros perros. ¿Sí? Después vamos a volver a charlar. Y también en esta etapa se desarrolla la respuesta de miedo. Hasta este momento los cachorritos son, no sé, Highlander, no les importa nada, son capaces de tirarse de una cornisa, cuidado, porque no tienen todavía respuesta de miedo. Recién aparece más o menos a partir de los 20 días de edad. Entonces recién ahí van a empezar a inhibirse ante situaciones teóricamente o potencialmente peligrosas. Y por supuesto van a aprender también de su madre, según cuál sea la respuesta de la madre ante ese estímulo potencialmente peligroso. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema socialización. Durante esta etapa y a través de este proceso, el individuo, el cachorrito, aprende, por un lado, a tolerar, digamos, y aceptar la proximidad de otros individuos, que pueden ser de otros individuos de su misma especie o de otras especies, ¿no? Miembros de la propia especie, entonces tolera la cercanía, admite, no solo la cercanía, sino el contacto estrecho, táctil incluso, y de otras especies si es que toma contacto en esta etapa. Si no, vamos a ver que puede traer problemas. También va a aprender en esta etapa a mostrar la conducta social adecuada.
Esto tiene que ver con los rituales de especie que les comentaba recién, porque va a aprender entonces a adquirir posturas de sumisión o de apaciguamiento para inhibir la agresión del otro, por ejemplo. Y, entre otras cosas, va a aprender a que no puede acercarse a la comida de un individuo adulto, etc., ¿no? Cuestiones que tienen que ver con una conducta social apropiada y jerarquizada, tanto hacia sus congéneres como hacia las personas. De nuevo, en esta etapa, tiene que tener contacto con personas. Si no tiene contacto con personas, el día de mañana, cuando por primera vez contacte con una persona, no va a saber cómo mostrar una conducta social adecuada. Entonces, por ejemplo, puede, no sé, mordisquearle el zapato, el pantalón, la mano, marcarlo con orina, qué sé yo, o robarle un pedazo de sándwich, ¿sí? Una conducta inapropiada. Bien, y nuevamente recalco, esta conducta social adecuada la va a mostrar hacia todas las especies que tome contacto en esta etapa. Lo interesante es que no importa cuál sea el tipo de contacto. Si, por ejemplo, conoce un gato, que el gato no le encanta tanto el cachorro y decide darle un zarpazo en el hocico, igual el perro se va a socializar con los gatos. Aunque el contacto haya sido aversivo, negativo. Si contacta con una persona, con un ser humano, que lo maltrata, salvo que sea extremo el maltrato, o sea que haya un dolor muy fuerte, un estrés muy fuerte, también se va a socializar con las personas. Entonces, digo esto porque a veces quedan flotando algunos mitos sobre, no, lo que pasa es que este cachorrito fue maltratado, entonces por eso tiene miedo. No, puede ser, pero probablemente el miedo no sea postraumático, sino que sea porque nunca tuvo contacto con personas, con niños, con, no sé, ancianos. Entonces, por eso es tan importante en esta etapa que contacte con especies animales. Propia especie es lo que se llama la socialización homoespecífica, y acá parece un poco redundante respecto de la impronta. Sin embargo, el cachorrito que se improntó correctamente con su especie, igual necesita en esta etapa seguir en contacto con caninos. ¿Sí? No le alcanza con haber tenido contacto con su madre y con los cachorritos de la misma camada. Necesita además contactar con otros perros. Este es un problema a veces cuando, si la situación es de criadero con caniles, digamos, o con parideras totalmente aisladas, y entonces no tiene contacto con otros perros, o bien si pasa demasiado tiempo antes de tomar contacto, por ejemplo, con perros en la calle. Esto es típico del cachorrito que, como todavía no tiene suficiente cantidad de vacunas, de dosis de vacuna, entonces no sale a pasear, no toma contacto con otros perros, se la pasa encerrado y puede tener problemas a futuro por no socializarse con su propia especie, por más que se haya improntado con perro, ¿sí? Bien, por eso es que tanto impronta como socialización son igual de importantes, no podemos decir que una prevalece sobre la otra. Y obviamente tiene que tomar contacto con otras especies, con aquellas que nosotros creemos que va a necesitar estar socializado en el futuro. Por supuesto es difícil lograr que se socialice con todas las especies. Bueno, salvo que lo llevemos a un zoológico, difícilmente lo vamos a lograr. Pero sí obviamente con el ser humano, con otros animales, gato, por ejemplo, aves, no sé, si es posible, roedores, no sé, con lo que tengamos disponible en cuanto a animales domésticos, y con personas de distintas edades. Para el perro, un niño o un bebé no es un ser humano chiquito, es como otra especie. No lo interpreta como un ser humano en miniatura. De hecho, si piensan cómo se mueve, cómo vocaliza un niño pequeño o un bebé, no tiene nada que ver cómo nos manejamos los adultos, ¿sí? Y fíjense que los perros, por supuesto, lo que interpretan son señales corporales, posturales, no las palabras, obviamente. Por lo tanto, necesitamos que en esta etapa contacte con niños, bebés de brazos, niños que gatean, niños que caminan y niños que hinchan. ¿Por qué? Claro, porque también va a tener probablemente contacto en el futuro y necesitamos que se socialice. Además de con personas adultas, ancianos, personas de diferentes estilos o biotipos, incluso distinto color de pelo, de piel, vestimentas diferentes. Es muy frecuente que los perros, por ejemplo, le tengan miedo a las personas uniformadas o con sombrero
o con paraguas, con gorro, con bastón, con carros, con casco de moto, porque en esta etapa no tuvieron contacto con personas con esa parafernalia, que para nosotros es, bueno, una persona con un gorrito, para el perro no. ¿Sí? Entonces es importante que durante esta etapa contacte con la mayor cantidad de variedad posible de personas. Ahora, ¿qué pasa si no tuvo contacto durante este periodo sensible, que como dijimos va de las 3 a las 12 semanas de edad? Se puede socializar más tarde, por suerte, si no estaríamos perdidos en muchos casos, durante su etapa juvenil, pero solamente si los contactos son positivos. Es decir, si un juvenil contacta con un gato por primera vez y el gato lo abofetea, ese perro no se va a socializar con gatos. O le va a tener miedo o le va a querer predar. Probablemente si lo abofetea le va a tener miedo, ¿sí? Entonces, si bien podemos remediar algunas cosas en la etapa de juvenil, en este momento, si viene acá el niño hincha, no se va a socializar, se lo va a querer masticar. Entonces necesitamos que, no digo que lo hinchen, pero sí que tenga contacto con niños, con sus vocalizaciones y con su forma de acariciar, que no es la misma que la de un adulto. ¿Sí? Estoy hablando siempre bajo supervisión de un adulto, ¿no? No veamos ningún video, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, en este caso, este cachorrito se está socializando con otra especie, con un quelonio, con una tortuga, que era lo que tenía disponible en este video. De paso, aprovecho para decir que las tortugas terrestres no son animales domésticos, son animales silvestres, están en peligro de extinción, no deben tenerse como mascota, pero como hace muchísimos años que se acostumbraba a tener de mascota y son extremadamente longevas, entonces muchas casas todavía tienen una tortuga de hace muchísimos años. ¿Sí? Por eso hago la aclaración en este video, por favor, ni se les ocurra comprar tortugas de ningún lado y al contrario, denuncien si las llegan a ver. Entonces, como verán, este perrito la olía, le pasaba cerca, la mía incluso, y esta tortuga, pobre, se la bancó bastante bien, no le hizo nada, ¿no? Pero, si esta tortuga lo hubiese mordido, tortuga muerde, y huele, sí. Igual este perro se hubiese socializado con tortugas, ¿sí? Y esto es interesante porque en muchas casas hay tortugas. Y uno cuando les pregunta al futuro dueño, ¿tenés animales en casa? No. Y tiene una tortuga en el jardín o en el balcón. Pobre, no la consideran ni un animal. La consideran parte del mobiliario, pobre Manuelita. Porque todas se llaman Manuelita, obvio que sea macho. Bueno. Entonces, también es importante, averiguar este perrito que se va a ir a una nueva casa, si hay otras especies animales, cuáles, y si sabemos si nuestro cachorro criado en el criadero tuvo o no contacto con esas especies, como para saber cómo actuar y qué le podemos recomendar al propietario. Bueno, ¿qué ocurre cuando no hay socialización o no hay correcta socialización? Si no se produjo la socialización apropiada con la propia especie, o sea, homoespecífica, puede ocurrir agresión hacia otros perros. Es decir, esto se llama un síndrome de disocialización, o sea, falta de socialización primaria, se llama porque es con la propia especie, y entonces este perro, cuando se encuentre con otros perros, en la calle, por ejemplo, en su primer paseo, probablemente manifieste agresión, sea de tipo defensiva, por miedo, o sea de tipo predatoria, eso, o sea, que lo va a querer cazar. Depende mucho también del tamaño corporal de ese segundo perro que se encuentra. O sea, un perro de talla grande, si se encuentra un perro de talla pequeña y no está correctamente socializado, lo puede querer predar, lo cual es gravísimo. En el caso de agresión por miedo también es grave, pero en general lo que manifiesta o lo que la gente cuenta de sus perros es que ni bien ve un perro se le pone atrás, ¿no? Se le pega, por supuesto con postura baja, ¿no? Con la cola entre las patas, a veces hasta temblando, porque no está socializado con los caninos y tenemos que hacer todo un trabajo de resocialización que depende de la edad del perro, es más o menos fácil. Ahora, si no hubo una buena socialización con personas o con otras especies,
sería una falta de socialización heteroespecífica o una disocialización secundaria, que se llama cuando es con el ser humano, y también puede haber agresión por miedo del ser humano, sobre todo a los extraños. Esto es muy común que, como los cachorros son capaces de generar una segunda impronta a la edad más o menos de los 2 meses, cuando se los lleva el propietario, se improntan con el humano. Es una segunda impronta. Esto es un poco más complejo, pero bueno, se los comento. Con lo cual, con los propietarios con los que convive, es probable que no tenga problema. Pero cuando viene una visita, o se va a esconder, o se lo quiere morfar. Entonces, de nuevo, la agresión en general es hacia extraños. Y también puede ser de tipo predatoria, sobre todo niños. ¿Por qué? Si no se socializó con niños y tienen un tamaño pequeño, corren rápido y hacen chillidos, es muy parecido a una presa. Entonces, por ese motivo es muy importante, por supuesto, socializarlo con niños, y si no está bien socializado, este no va a ser un perro para una casa donde haya niños, porque es muy riesgoso, ¿sí? Y sería irresponsable que así fuera. Bueno, y obviamente con otras especies, sobre todo de pequeño porte. O sea, probablemente si se cruza con un caballo le tenga miedo, pero si se cruza con un gato, se lo quiera comer. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer en el criadero respecto a la socialización? Necesitamos permitir y fomentar el contacto de este cachorrito con otros individuos de su propia especie, o sea, con otros perros, y en lo posible con otras especies. Lo que en un criadero hay seguro a la mano son otros perros, incluso de otras razas a veces, lo cual también está bueno porque tiene distinta, digamos, variedad de pelaje, de talla y demás. Personas, es fácil de conseguir. Y si es posible, contactarlo con otras especies como, no sé, gatos, si hay algún gato mascota del criadero, por ejemplo, gallinas, bueno, lo que haya está bárbaro. Pero una cosa que podemos fomentar son las visitas de futuros propietarios, tanto adultos como niños. Pero de nuevo, supervisada la visita. No, bueno, largamos a los pibes a que toquen a los cachorros, no. Porque eso probablemente sea contraproducente y genere más un estrés postraumático que otra cosa. Pero si es supervisado y se le enseña a los chicos cómo lo tienen que acariciar, o tal vez no hace falta ni que lo toquen, solamente que estén presentes. Entonces está bueno que vengan las familias, futuras adoptantes, con los chicos, para que los perros se socialicen con niños. ¿Sí? De nuevo, contactos moderados, supervisados, no estresantes, no zamarrear, revolear, ni ningún ar que no sea acariciar, ¿sí? Y siempre con supervisión. Esto, yo digo siempre esto, cuando se genera un binomio entre perro y niño, tenemos que educar a ambos. Al perro para que tolere que ciertas caricias van a ser un poco bruscas y al niño para que no sea brusco. Esto es concomitante en ambas especies. Bueno, el otro punto es que no estén confinados en forma permanente los cachorritos, ni en una paridera, canil o jaula o como sea, para que puedan tomar contacto entonces con otros perros, sobre todo, o con otras especies, y después vamos a hablar también para que también se habitúen a otros estímulos y otros ambientes. Esto no es socialización, es habituación, lo voy a comentar un poco más tarde. Y el otro punto importante. Les voy a hablar, entre otras cosas, de cuál es el momento óptimo de adquisición de ese cachorro. O sea, cuándo es ideal que se vaya a la casa de los nuevos dueños. No tiene que ser ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Porque si es muy tarde, esa separación materno-filial, se pierde el periodo de socialización, no se pierde, se pasa todo el periodo de socialización en el criadero. Y nada le queda para su casa. Y si en esa casa tienen un canario, o un loro, o un hámster, no se va a socializar con esas especies, salvo que ustedes también tengan con el criadero, lo cual asumo que es raro que eso que ocurra. Entonces, por eso es importante ni que sea demasiado temprano, vamos a hablar de cuál es la edad óptima, ni que sea demasiado tarde ese momento de tomar contacto con la familia adoptante o que lo adquiere al cachorrito. Y si es posible, integrarlo lo más rápidamente posible al grupo de adultos o de otros cachorros, de otros juveniles. Si son de otras razas, también, mejor. Y si tenemos otros animales de otras especies, mejor aún. Bien. Entonces, yo les había comentado que varias cuestiones ocurren
durante esta etapa, no solamente la socialización propiamente dicha, así que vamos a charlar un poquito de la exploración máxima y del juego social máximo a través de un videito donde, como ven, son los mismos cachorros que los estamos viendo crecer a lo largo de su desarrollo, y acá un poquito de juego instrumental, de exploración de objetos. Ahí están en un patio, se encontró con una reposera, con su hermanito. Ahí tienen un juguete, un objeto. Entonces fíjense que explora, además, juego social, ¿sí? Rituales de especie. Lo mordisqueó, el otro se dio vuelta. Acá están jugando entre los tres en forma social e instrumental, porque también tienen juguete o algún objeto entre ellos, ¿sí? En esta etapa el juego es máximo, y por eso cuando los cachorritos de esta etapa de edad, digamos, se van a una nueva casa, necesitan jugar y necesitan explorar, y exploran mayoritariamente con la boca. La exploración oral es lo más importante. En la etapa oral también exploran un poquito con las patas, pero fundamentalmente con la boca. Su casa tiene que estar a prueba de exploración oral de perro, para que sea segura y para que no le rompa objetos que sean importantes, digamos, o valiosos. Bien, además dijimos que se inician las relaciones jerárquicas, la adquisición de autocontroles, la adquisición de rituales de especie de comunicación y el desarrollo de la respuesta de miedo, y también tengo un video donde podemos ver eso. Acá van a ver que uno de los cachorros es más intrépido, y se anima a bajar el escalón, pero la otra cachorrita tiene miedo, que finalmente puede vencer ese miedo, pero hace un análisis de riesgo, se llama eso, que es ver cuán profundo, cuán lejos, y bueno, todos los otros cachorritos ya habían pasado, eso se llama facilitación social. Y ahí tenemos a la madre que lo está inhibiendo. ¿Vieron cómo le hizo con la boca en la cabeza? Se lo va a hacer a todos. Por algún motivo Frida no quería que entren, después no quería que salgan, no sabemos por qué, pero me venía bárbaro para la filmación, porque los inhibe varias veces, a todos. Estaba un poco inquieta ella, que iba y venía a ver dónde iba su camada. Entonces, esta forma que tiene la madre de con la boca marcarle al cachorrito que no, digamos, que no pase, que no entre, que no salga, que no muerda, es lo que permite que adquieran los autocontroles y los rituales, ¿sí? Saber que esa mordida o ese gruñido implica esto no. Es un límite. Por ejemplo, en esta etapa que los cachorros ya están atravesando el destete, a partir de los 30 días que empiezan con la alimentación semisólida, ocurre lo que se llama el inicio del destete alimenticio. O sea, no necesitan solamente tomar la teta, y la madre los empieza a rechazar porque le empiezan a morder, ¿no? Porque ya tienen dientes. De hecho, probablemente alguno de estos rechazos es porque la estaban yendo a buscar para mamar. Pero destete no es sinónimo de desmadre. O sea, no es el momento óptimo de sacarlo de la madre y de sus hermanitos. Es el momento de destetarse, nada más. Entonces, dentro de los autocontroles, el control de la mordida es fundamental, se lo enseña a la madre, por lo cual el cachorrito requiere permanecer con su madre y con sus hermanos hasta las entre 7 y 8 semanas de edad, preferible 8, ¿sí? 2 meses. Y acá ya empiezan algunas controversias respecto de cachorros que se comercializan antes, y se van antes a la casa del nuevo dueño, por ejemplo a los 45 días. Eso es demasiado temprano. Esos cachorros no van a adquirir los autocontroles en forma apropiada. Yo que me dedico a la etología clínica, o sea, al diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas de comportamiento en perros y gatos, muchas veces recibo como pacientes perros que cuando indago en su historia fueron adoptados o adquiridos en etapas más tempranas que la ideal, digamos. O sea, por ejemplo, a los 40-45 días. Esos perros en general les falta la inhibición de mordida y por lo tanto muerden fuerte jugando,
en el ritual de saludo mordisquean los pies, las manos, rompen la ropa, porque les falta este autocontrol que se los enseña la madre. Lo podemos suplir si no tiene madre, pero tiene que ser en esta etapa, ¿sí? Que se hace algo parecido a lo que hace la mamá, que es bajarle la cabeza hacia el piso, bajarle la cabeza, no desnucarlo, suave. El cachorrito en general vocaliza, grita en ese momento, pero uno debe mantener con suavidad pero con firmeza hasta que deje de vocalizar, que es lo que hace la madre, le enseña el no, ¿sí? Esto se puede trabajar más adelante en la vida del cachorro, pero es más difícil enseñar autocontroles en un juvenil. No solamente porque es más difícil desde lo conductual, sino desde lo físico. Bájele la cabeza al bollerito. Lo tenemos que taclear. 5 personas se tienen que subir a bajar la cabeza. Entonces, bueno, no es lo mismo con el canichito porque es más fácil. Entonces, es importante este concepto que tal vez si en el criadero, por alguna cuestión de manejo, por ejemplo, una cuestión, económica, ¿sí? Porque claro, estos cachorros ya comen, estos cachorros ya reciben vacunas, ya se han desparasitado más de una vez. Entonces, una práctica interesante podría ser realizar ya el compromiso de venta con la nueva familia y que lo vengan a visitar, que paguen el alimento, que paguen las vacunas, que paguen el antiparasitario correspondiente a esta etapa, pero que se lo lleven a partir de los 2 meses. Y se les explica por qué. Que lo vengan a visitar todo lo que quieran. Y si pueden venir con los chicos, mejor. Tampoco con los 160 parientes, pero si hay niños, que vengan con niños, ¿sí? Entonces, lo que les decía, este desmadre precoz no le da tiempo a este aprendizaje y produce problemas que pueden terminar con lesiones. En general, no suelen ser lesiones muy graves porque no están acompañadas de agresión. No está enojado el perro, ¿sí? Pero si le falta la inhibición de mordida y además fuera agresivo, es un combo explosivo, ¿sí? No sabe hasta dónde morder y encima tira trascón, eso es lesión. La falta de inhibición de mordida en el juego o en el saludo, en general no produce lesiones graves, pero igual, de nuevo, un bollerito, un labradorcito con sus dientes lastima. Y los que tienen, los perros más chiquititos con dientes hiperfilosos tipo aguja, a veces lastiman peor. Así que esto es importante. Otro punto que quiero charlar un poquitito. ¿Ya son las 8? Ah, bueno, entonces dejamos habituación para después. Posición temprana de estos cachorritos y controlada a distintos objetos, distintas situaciones, distintos ambientes, logra que estos animales no tengan miedo excesivo. El miedo es una emoción normal que en general aparece ante lo desconocido. Otros ruidos, digamos, cotidianos, por ejemplo, miren qué pavada, ¿no? Pero el sonido metálico de una olla que se cae al piso. Es una pavada, pero si el cachorro no tuvo contacto en esta etapa, es altamente probable que la primera vez que ocurra le dé mucho miedo. Si el perro es normal, si es estable, digamos, en su temperamento, se va a asustar, se va a sobresaltar, pero después va a ver que no hay peligro y va a volver y va a estar todo bien. Pero justo el otro día atendí un caso de un perro que le tenía miedo al ruido de las ollas, a este ruido metálico, y en su casa, en la cocina tienen esas islas que arriba tienen colgadas todas las sartenes que se balanceaban con el viento, con lo cual el perro no se atrevía a entrar a la cocina. Sacaron las sartenes para el pobre Aristóbulo y sin embargo no entraba a la cocina igual. O sea, había generado una fobia a ese ambiente por el ruido. Lo desensibilizamos y logramos que ahora entre a la cocina, pero fíjense que hay que hacer todo un trabajo posterior que es mucho más fácil si en el criadero, en esta etapa, utilizamos, de hecho se comercializa, pero la verdad es que no es necesario ni siquiera comprar el CD de sonidos para desensibilizar al perro, porque basta con buscar en internet algunos efectos especiales, ¿no? De bocinas, tránsito, qué sé yo, aviones, no sé, cualquier cosa. El otro día también atendí un perro que los dueños viven al lado del Tiro Federal. Y el cachorrito no estaba habituado a los disparos. Claro, y ahora lo tiene todos los días. Entonces hubo que hacer todo un trabajo. Bueno, tal vez está bueno que dentro de todos los estímulos sonoros que le podemos pasar, con una grabación que la dejamos encendida, ¿sí? Disparos, petardos, truenos, lo que se les ocurra. Bebés llorando, secadores de pelo,
aspiradora, licuadora, todas estas cosas que uno se ríe porque son cotidianas, pero después es ese perro que tiene fobia a bañarse, no por el agua, por el secador de pelo, ¿sí? La turbina, pero no quiere ni pasar cerca de la cuadra del bañadero, ¿sí? Bueno, o sea que un montón de cosas absolutamente prevenibles, ¿sí? Con algo bastante fácil, como puede ser hacerlos escuchar algunos sonidos y por supuesto mientras jugarles, acariciarlos, mostrar que no hay ningún peligro. Entonces, como conclusión, el cachorro atraviesa las etapas más importantes de su desarrollo en el criadero. Así que ustedes tienen una responsabilidad enorme, queridos amigos. La etapa prenatal, tanto respecto del ambiente donde se desarrolla esa madre, digamos, su nutrición, la inmunidad y intentar evitar el estrés maternal. Durante, bueno, y dijimos, perdón, también acá que podemos involucrarnos o podemos intervenir palpando, acariciando el vientre gestante de la madre en el último tercio de la gestación. Antes no se puede hacer igual para acostumbrar a la madre, ¿sí? Pero los cachorros todavía, los fetos no tienen desarrollado el sentido del tacto. Durante la etapa neonatal también es muy importante el ambiente materno, ¿sí? O sea, la madre tiene que ser una buena cuidadora. Si no es buena cuidadora, por supuesto, si se puede, hacer una consulta respecto de por qué no es buena cuidadora, ¿sí? Pero, si es posible, cambiar por una madre sustituta o ayudar en esa crianza, porque probablemente si su madre no es buena madre, esos cachorros tampoco sean buenos perros, ¿sí? También es útil que haya una tía experimentada, tía, entre comillas, una madre ya experimentada. Esto es muy común en la perra primeriza, que no atienda correctamente a sus cachorros. Entonces, una idea interesante es que tenga contacto con otras perras que sí tienen experiencia, porque también va a aprender por imitación. Entonces, bueno, por supuesto también la nutrición de esos cachorritos. Y otro punto importante es el número de cachorros. Cuando las camadas son muy numerosas, además de poder llegar a tener algún déficit nutricional esos cachorritos porque no les alcanza la leche, por ejemplo, pueden tener también un déficit de educación. O sea, su madre, pobrecita, tiene 11 cachorros. Bueno, no es fácil que se ocupe de todos. Por eso hay que estar muy atento y ver si realmente esa madre está siendo educativa. Y si no es lo suficientemente educativa, entonces tenemos que también intervenir y ayudar, por ejemplo, en el control de la mordida, ¿sí? Ayudar a esa madre desbordada. Durante la etapa de transición hablamos de la impronta, y durante la etapa de socialización tengan en cuenta que más del 50%, hice la cuenta 66,6 periódico, de la etapa de socialización ocurre en el criadero. Entonces, de nuevo, muy importante que se socialice con la propia especie y con otras especies y que adquiere los autocontroles y rituales de especie propios del canino, que por suerte si tiene contacto con otros caninos que son normales en su conducta, entonces los va a adquirir sin problema, y si no lo hace tenemos que intervenir o ayudar. Y lo último que conversamos, la habituación a estímulos de todo tipo, sobre todo los sonoros. Los visuales, digamos, que son más fáciles porque ocurren en general en forma más cotidiana, digamos, pero bueno, también importante, por ejemplo, el tránsito, que vea autos, el perro. Bien, entonces, el intervenir en esas etapas clave, cuando el cachorrito todavía está en el criadero, previenen un montón de patologías de comportamiento, que se ven después en el adulto o en el juvenil, y que, si bien a mí me da de comer, así todo, prefiero que no las tengan las patologías de conducta. Me gusta que hagamos prevención, ¿sí? Entonces, manipulación tanto del vientre como de los neonatos, en forma periódica, tranquila, siempre y cuando la madre no tenga agresión maternal, que ese es otro tema, que también podemos hablar en otra ocasión. Lograr que se impronte con la propia especie, que se socialice con la propia y con otras especies, y que esos cachorritos se vayan a la nueva casa a la edad apropiada, que es entre las 7 y las 8 semanas. Creo que... bueno, lo que decía recién de una correcta habituación a estímulos inanimados, visuales, sonoros, táctiles. Les agradezco mucho y atenta a...
cuando nace un solo cachorrito. Bien. Aguarda un segundo. Empezamos con las preguntas. Por favor, a medida que vayan necesitando, les paso el micrófono por el tema de que salga las preguntas en la filmación, si no, no salen. Y yo voy a hacer como las estrellas de rock y me voy a sacar una selfie con ustedes. Desde el escenario. ¿Puedo? Oh. Para mostrar. Ahí. Sonrían. Gracias. Ahora sí. Bueno, mi pregunta es, cuando nace un solo cachorrito, ¿cómo se sociabiliza? ¿No tienen los hermanos para jugar? ¿Se aburre? Por más que uno le pone juegos y todo ese tipo de cosas para que se entretenga, ¿qué más hay que hacer? Bueno, lo ideal en ese caso es que tenga contacto con otros cachorros que no sean de su camada, si hay disponibles. Aunque no tengan la misma edad, no importa, suficiente como para que tenga juego social. Y hacer, digamos, generar juego social con el humano. O sea, no solo juguete. El juguete genera lo que se llama juego instrumental o enriquecimiento de tipo ocupacional. O sea, el cachorrito tiene algo para hacer, que está buenísimo, pero también necesita interacción social. Entonces, no basta con que le den un juguete, pero sí se lo pueden arrojar. Se lo pueden... Yo le daba vuelta, como imitar, claro, digamos, sí. Igual lo ideal sería que tenga contacto con otros cachorritos, si hay disponibles, aunque sean de otra raza, ¿sí? Eso es lo ideal, sí. Los hijos únicos pueden tener excelente impronta con su madre, pueden tener una buena socialización si más adelante se los contacta con otros perros, aunque no sean sus hermanos, pero le va a faltar el tema juego, ¿sí? El juego social. ¿Preguntas? Si prefieren pasarlas escritas, las leo. Bueno, quiere decir que la casa ha sido fantástica. O al revés, no un desastre y nadie le puede preguntar nada. O que adquirieron autocontroles pero se inhibieron demasiado. Con respecto a si un perro tiene miedo y se nota que es miedo o que sufre no poder acercarse a alguna persona o algún desconocido, ¿cómo se puede revertir eso, por ejemplo? Si te dicen, tengo un perro que tiene miedo, que no es agresivo, pero sí... Bueno, si es miedo normal, lo único que hay que hacer es ignorar ese miedo. Es decir, mostrar de alguna manera con la actitud propia de que uno se acerca, supongamos una visita, de que uno se acerca a la visita, que está todo bien, nunca apañarlo. Ay, pobrecito, no te preocupes. No. Lo mismo vale, perdón que actúe. Lo mismo vale para miedos a otras cosas, a las tormentas, a los petardos. No se lo debe apañar, sí darle un sitio seguro donde esconderse, que eso es lo que normalmente hace un perro cuando tiene miedo, se esconde, pero tratar de exponerlo en forma controlada a esa persona a la cual le tiene miedo, ignorando su reacción. Eso sí es miedo normal. Si es miedo excesivo o fobia, como ya es un trastorno de comportamiento, ya requiere un diagnóstico y un tratamiento en concordancia con ese diagnóstico. Va a depender de si ese miedo, digamos, viene con el animal o provino de una situación traumática. Existe lo que se llama fobia ontogénica, ese animal le tiene miedo a algo aunque no haya tenido ningún trauma, y existe el estrés postraumático, digamos. Se trabaja diferente en cada caso, pero si es patológico ya requiere la consulta con el veterinario especializado en comportamiento para tratar de revertirlo. Si es miedo, con ignorar esa conducta de miedo, no apañarlo y exponerlo en forma controlada debería alcanzar. Lo mismo si se trata de ruidos. Igual si se trata de ruidos. Si nunca observó ninguna conducta de pánico, miedo ni nada por el estilo ante un ruido importante y de repente tuvo algo traumático, en ese caso también se puede adoptar la misma conducta, de exposición lenta y controlada. Sí, a ver, hay dos cosas que se pueden hacer. La exposición controlada es más que nada para prevenir una fobia o ante un miedo normal. Si hay fobia, por ejemplo, a los ruidos fuertes, ¿no? A las tormentas o a los petardos, con el diagnóstico hecho, ¿no? Realmente es una fobia. La terapia se llama desensibilización, porque ya tiene el miedo instaurado y se lo tengo que sacar, digamos.
es un poquito más compleja, se parece a la exposición controlada, a lo que decía recién, pero también increyendo, hay que ir aumentando, digamos, la intensidad del estímulo, ¿sí? Eso en algunas ocasiones tiene que ir acompañado de fármacos, depende de cómo se manifieste esa fobia, con lo cual por eso digo que requiere ya hay un diagnóstico y un acompañamiento con un profesional. Mi perra le tiene fobia a la lluvia. Yo lo que hacía era abrir la ventana, tenerla conmigo y dar la lluvia. Bueno, esa es una forma de exposición controlada. Lo único que yo te corregiría a eso es que no la tengas en brazos. O sea, que esté en el piso y si está tranquila, si no manifiesta miedo, premiarla, acariciarla, gratificarla, juguete, bocado. Igual Pues, bajó muchísimo. seguro, pero si la tenés en brazos, todavía estás de alguna manera reforzando la conducta de miedo. ¿Y genéticamente puede venir también? ¿Cómo, perdón? ¿Genética? Genéticamente, en realidad en los genes no va a estar el miedo, pero existe una interacción entre el ambiente y los genes. Es complejo, se llama epigenética, pero sí puede ser que si durante la gestación la madre sufrió un estrés prolongado, ese cachorrito sea, no genéticamente, pero adquirido, digamos, durante su gestación, más miedoso. Lo que sí existe genéticamente es estilos de temperamento, y hay estilos de temperamento más miedosos. Con esos hay que trabajar con más, digamos, mucho más la habituación y con más paciencia, porque son miedosos de temperamento, igual que las personas, ¿eh? A mí me quedó una duda en el tema del juego. Sí. Cuando un cachorro juega con un juego más adulto, ¿se debe dejar o no o hasta dónde? Bueno, en mi caso me pasa que se agarran entre ellos jugando, se marcan como que agarrándose del cuello o de la cola. ¿Tengo que dejar o tengo que intervenir? Bien, depende de dos cosas. Primero, si el adulto es comportamentalmente normal. Si es normal, no va a herir adrede a un cachorro, ¿sí? Y segundo, la diferencia de tamaño. Esto es un caniche de 2 años y medio y un schnauzer de 3 meses. Bueno, ahí no tenés una diferencia abismal. Pero no tengo que intervenir. No, a eso voy. Te marca Entonces, ellos de punta. sí, el adulto es lo que se llama un adulto regulador, ¿sí? Es como el tío que le dice al sobrino, deja de echar. ¿Está bien? Entonces, ahí no tenés que intervenir porque lo que le está enseñando son los rituales de especie y es normal que haga Aunque eso. la caniche haga ruido. Sí, va a vocalizar y es normal que vocalice. Y también tiene que vocalizar porque si no el adulto no va a parar. Tiene que mostrarle una señal de apaciguamiento. La caniche, perdón, la caniche es el adulto. No el caniche. Me confundí de raza. Sí, puede gruñir. Sí, totalmente. Y no intervengo, los dejo. No deberías intervenir. De hecho, si intervenís puedes dejar un conflicto latente y que sea peor. Ok. Pero hago la salvedad. Si el adulto es normal, que eso, bueno, lo debería definir un veterinario, y si no hay una diferencia de tamaño que lo pueda lastimar sin querer. Porque, bueno. Le llaman Bueno, yo te puedo hacer otra Y pregunta. normal conductualmente, No tengo un trauma. equilibrado. sí, que sea equilibrado, que no tenga, por ejemplo, un déficit de autocontroles. Si el adulto tiene un déficit de autocontrol, lo va a lastimar. A eso me refiero, ¿sí? Por ejemplo. ¿no? Una pregunta. Sí. Yo en este momento creo que tengo una madre descontrolada porque son muchos cachorros, 10. Y el tema es que a veces yo los veo jugar y entre ellos juegan demasiado fuerte. Uno debe intervenir. En ese caso, si la madre no interviene y el cachorrito gime, sí. Porque eso ¿De qué forma? Porque yo aplaudo un poquito para que presten atención o le sí, bajo la cabeza. lo ideal es bajarle la cabeza. Bueno. Sí, porque es lo que haría su madre. Si no lo está haciendo porque está desbordada, porque tiene muchos Claro. cachorros, ahí lo puedes hacer vos. Suavemente. Por supuesto. En el caso de cuando se trata de llevar el perro que se socialice con personas. Tengo el caso de una pinta de 10 años que le tiene miedo a los cachorros, pero cuando se lo dan, como los amarré un poco. Bueno, Le tiene miedo, pero para los 5 o 6 segundos ya los tiene encima. pero los amarrea, quiere decir que es bruta. O sea, que es excesivo su No. forma de contacto. Se amarra, sino como que no lo agarra bien. Bueno, los niños nunca tienen que estar, digamos, en contacto con cachorros sin supervisión. Es decir, ahí vos tenés que... Mi recomendación sería, te sentás vos en el piso, en posición de indio,
tu sobrina, No, mi prima, tu prima en tu huequito, y el cachorro lo tenés vos en tus manos haciendo este abrazo, y que ella entonces lo acaricie en tus manos. Si vos ves que ella le quiere tirar una oreja, la inhibís. No, a ella. tirar de oreja no, sino que no sabe cómo. No, los niños no nacen sabiendo cómo tratar a los cachorros, les tenemos que enseñar nosotros. Así que, mi abuela tiene una mejilla y también la agarran de la. bueno, ahí es educación. No me dedico a la educación de niños, bueno, soy madre así que voy a tener que empezar, pero sí, ahí hay que educar a los chicos. No, cachorro no tiene nada que ver. Sí, como que tengo que sentarme y que los chicos estén al lado mío. Sí, supervisar y enseñarles cómo acariciar y mostrás. Lindo, lindo. Así. Era esa pregunta. Cuando la madre le creo que agarre la teta, ¿qué suele hacer? ¿Deja agarrar la teta o lo deja? ¿A qué edad de los cachorros? Y 30 y 35 días, normal. Está bien, está haciendo el destete alimenticio fisiológico y le tiene que gruñir o incluso los puede tarasconear para que dejen de mamar. Está bien, no intervengas, pero no los separes de su madre. Se tienen que quedar hasta los 2 meses. O sea, un mes más bancándose gruñidos. ¿Todo el tiempo al lado de la mamá? No, todo el tiempo al lado de la mamá no es necesario. No es necesario. De hecho, es que justamente una de las cosas que habíamos dicho es integrarlos al grupo. O sea, otros adultos, otros juveniles, por supuesto. De hecho, la madre los va a llevar al alimento. Es lo normal. No es que tienen que estar todo el tiempo solo con la madre, no. Pero no separarlos de la... O sea, que no se vaya a otra casa. Eso quise decir. Que siga teniendo contacto con la madre. Otra pregunta. Con respecto al destete, Sí. y cuando les lastiman las tetas a las mamás, a las madres, ¿A qué edad del cachorro? y a eso que están diciendo 35, Se encarga la madre. y no le ponemos nada a la madre, Pueden curar los pezones de la madre, Claro. pero nada más. y dejamos que ella Sí, es lo normal. Le van a lastimar levemente, en general no suele ser una herida profunda, digamos, hay un mordisqueo. por ahí le sangra un poquito. Sí, es normal. Y la madre se va a encargar, pero no se lo tienen que sacar a la madre. Sí, que tome contacto con otros perros, pero que permanezca, digamos, en contacto con su mamá y con los otros cachorritos. Bueno. Te quiero hacer una consulta. Yo tengo 3 salchichas, de las cuales la mayor no es normal, la crié muy mal de chiquita, vivíamos en un departamento, llevaba mucho tiempo sola y es histérica, tiene 6 años. Y ahora llevo una caniche gigante de 5 meses, no sé cómo presentársela. No sé cómo, tengo miedo de que... Bueno, ahí digamos que tenés 2 cosas separadas. Por un lado estaría bueno hacer el diagnóstico y el tratamiento de tu perra salchicha, independientemente de que haya otro cachorro, digamos. Y segundo, la presentación de un cachorro a un individuo adulto siempre tiene que ser supervisada, igual que con un cachorro humano, digamos. Por lo que te recomendaría que estén ambas perras con collar y correa o con pretal, si es posible que lo hagan 2 personas, así cada uno se encarga de un animal, y que la presentación sea muy gradual, o sea, darles soga apenas. Si saben algún comando de obediencia básica, sobre todo la adulta, hacerla sentar, por ejemplo, y si se porta bien, podés premiarla, podés gratificarla y de a poquito que se vaya acercando la cachorra. Depende cuán alterada esté conductualmente el adulto, si vas a tener problemas o no, pero ahí ya habría que hacer un tratamiento específico. Pero digamos, como regla general, podría servir. ¿El baño antes del parto es estresante? Depende, si la madre está habituada o no a bañarse. Si está habituada a bañarse y lo disfruta, no produce ningún estrés extra. Ahora, si nunca se bañó en la vida, o por el contrario, no le gusta el agua o no le gusta el secador de pelo, entonces no es un buen momento para bañarla la gestación en general. Pero todo lo que la madre esté habituada a hacer, puede seguir haciéndolo vida normal. De hecho, la perra hasta el día del parto, ella es igual que una perra no grávida.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Igual tienen mi dirección de correo electrónico y la página web, donde también tienen información que pueden consultar, se la pueden bajar, así que lo que necesiten, gracias a Educanuba, por la página web también. Bueno, les agradezco.